la salvación solamente por fe, o sola fide, que fue la frase que los reformadores usaron, dado que el latín era frecuentemente usado en este tipo de correspondencia y de documentos en la época. Y quiero comenzar con una introducción de Martín Lutero, porque ciertamente él es el hombre que Dios usó, o fue el hombre que Dios usó para hacer despertar a la iglesia a doctrinas que ya se conocían, estaban reveladas y que por 1000 años habían estado escondidas durante los años oscuros de la iglesia, el oscurantismo que se apoderó de la iglesia. Pero él entendió un día que la salvación era por gracia, por medio de la fe, y cuando él entendió eso, entonces estas son sus palabras. Finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Cuando Martín habla de la justicia de Dios, es aquella a través de la cual el justo vive. Recordemos que la palabra en el inglés sería righteousness, que sería traducida como la rectitud moral. La rectitud moral de Dios, que es requerida para yo entrar al reino de los cielos, es algo que Martín entendió ese día, que era un regalo de Dios. La rectitud moral de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios. Es algo que Dios otorga, es algo que Dios da como un don. No es algo que yo puedo ganarme, no es algo que yo necesito ganar y mantener. No es algo que necesita un confesionario diario de 2 y 3 horas como ocurría con él. Y él llegó a entender eso a través del estudio de la palabra. Y ahí que la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Martín Lutero dice que él se sintió como si hubiese nacido de nuevo. Probablemente eso fue lo que le pasó, que nació de nuevo y sintió que había entrado al paraíso por las puertas que habían sido abiertas ampliamente, precisamente para que él entrara. Y uno de los versículos que Dios usó en su mente y en su reflexión fue este de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, the righteousness of God, la rectitud moral, la santidad de Dios perfecta, se revela en el Evangelio. ¿Cómo? Por fe. Y para fe, para despertar fe en mí, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero no entendía esas palabras, no entendía cómo por fe yo puedo adquirir la justicia de Dios, la rectitud moral de Dios que me permite entrar al reino de los cielos, porque es un regalo de Dios, no es algo que yo puedo obtener por nada que yo pueda hacer. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Ahí estaba Martín Lutero. El entender y la acusación y el pecado y poderlo entender, poder entender el pecado a la luz de la santidad perfecta de Dios que habita en luz inaccesible, eso es algo que llega al hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Ahí estaba Lutero. Y hasta que llegue allí, hasta que él no haya llegado allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Hasta que él no se sienta aplastado prácticamente por su pecado, la cruz de Cristo es como una tradición más que la gente ha llegado a abrazar, a creer y a seguir. Es por la misericordia de Dios, y esta es la parte importante que yo quería subrayar, es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que no nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. Escucha, si Dios nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Si Dios me diera entendimiento y convicción de pecado, como se lo dio a Martín Lutero, si Dios me da convicción de pecado, pero al mismo tiempo yo no entiendo que yo puedo tener redención, perdón de mis pecados en la cruz, yo me vuelvo loco y no puedo vivir con eso. Que cuando tú vienes a despertar a la realidad de tu pecado, Dios te hace despertar junto con tu nuevo nacimiento y al lado de la cruz, donde tú puedes decir, gracias a Dios. Martín Lutero entendía esta doctrina que estamos enseñando hoy como el artículo, Calvino lo entendía igual, sobre el cual la iglesia se levanta o se derrumba.
En la época de Martín Lutero, la Iglesia Católica enseña todavía, pero lo enseñaban de una forma mucho más hereje, yo pudiera decir, que el perdón era por obras, y en aquella ocasión por indulgencia, que tú pagabas dinero, y cuando tú pagabas dinero, iba y visitaba y besaba una estatua, una de estas reliquias que ellos tienen, que tú eras perdonado de tus pecados. Y la lucha principal en la época de Lutero era básicamente cómo son perdonados los pecados para salvación. Entonces cuando él finalmente entendió, no, los pecados son perdonados por fe, él dice, no, pero que este es el artículo sobre el cual la iglesia o se levanta o se derrumba, o se queda de pie o se cae al piso. Y ciertamente es así. Bueno, eso no ha cambiado en la iglesia de Roma, eso no ha cambiado en ninguna otra religión donde todavía se piensa que mis pecados son perdonados a través de obras y de sacrificios, cuando la palabra de Dios enseña claramente que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Roma no ha querido decir que la salvación es por fe solamente. Esa palabra sola ellos no la han admitido nunca, y se quedan diciendo que la salvación es por fe más las obras. ¿Pero tú estás de acuerdo que es por fe? Sí. Ok, pero tú le puedes poner ahí solamente. No. Pues entonces, la justificación es el alma del cristianismo. O sea, el perdón por fe es la justificación. Y la fuente de todo verdadero consuelo y santificación. El que se equivoca en esta doctrina se equivoca para su destrucción eterna. El que se equivoca en la doctrina de la justificación por fe solamente, se condenó. Pero si tú te equivocaste en cómo la justificación del pecador se da, lamentablemente no puedes entrar al reino de los cielos, porque hay una condición, y que es por fe solamente. Y si es por fe solamente, y yo quiero agregarle obras, pues ya yo distorsioné justamente lo que Dios ha señalado. En este texto de Romanos 3, a partir del versículo 20 hasta el 28, un texto un poco largo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Vamos para ir un momentito, porque un poco más adelante vamos a llegar a Santiago, donde Santiago da la impresión como si las obras me justificaran. Bueno, la palabra no se puede contradecir. Y Pablo claramente está diciendo, escúchalo otra vez, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No puede ser justificado delante de él porque ninguna de nuestras obras son completamente puras y perfectas, y para yo poder ser justificado por las obras de la ley, yo tendría que desde el momento de mi nacimiento hasta el momento que yo muera, haber hecho cada obra perfecta, pura y sin pecado, y eso es una imposibilidad. Eso no puedo. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Entendiste cuál fue el propósito de la ley? La ley, los reformadores hablaban de que la ley tenía 2 y hasta 3 propósitos, dependiendo de quién uno lee. Pero el propósito número 1 de la ley era restringir el pecado. En otras palabras, aún la ley tenía y tiene un efecto aún sobre el incrédulo, porque en años atrás, y todavía en algunos de nuestros países, algunas de estas leyes persisten, cuando teníamos leyes impactadas por la ley de Dios que había sido introducida a la sociedad, donde el aborto era un crimen, por ejemplo, donde la homosexualidad era sancionada, esa ley de Dios que había impactado la ley de las naciones restringía el pecado. Entonces ese es el propósito número 1 de la ley, de acuerdo a los reformadores. El propósito número 2 es empujar al pecador hasta Cristo. En otras palabras, servirle de espejo, de tal manera que él, al verse en el espejo y ver la imposibilidad de su caminar y de su obrar para salvación, tenga que ir corriendo donde Cristo a pedir misericordia. Es el segundo propósito. De manera que cuando Pablo dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, se está refiriendo a ese espejo, donde yo veo mi pecado en la ley y digo, wow. Y el tercer uso de la ley sería en ayudar al que ya ha creído en su santificación, porque muestra lo que complace a Dios y lo que no complace a Dios. Esos eran los 3 usos de la ley que los reformadores reconocían y reconocemos todavía. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, la justicia de Dios, rectitud moral de Dios, ha sido manifestada. ¿Cómo? Aparte de la ley.
no tiene nada que ver con la ley, es otro sistema, es otra forma. Ahora, ¿cómo ahora, Pablo? Bueno, vamos a llegar ahí. Y eso no es nuevo, dice Pablo, esto ha sido atestiguado por la ley y los profetas. ¿Y qué tú quieres decir, Pablo? Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Cuando Pablo dice, aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Pablo, ¿qué es eso? Entonces él dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La rectitud moral de Dios para los que creen, ahí está el artículo de fe, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado, siendo justificados, escucha, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es por gracia a través de la fe. Esas dos cosas actúan, y ahorita vamos a explicar por qué. No es simplemente por fe, es por gracia a través de la fe, pero tiene que ser por gracia. Y lo vamos a explicar un poco más adelante, porque esas dos cosas tienen que darse. Entonces Pablo continúa, a quien Dios, refiriéndose a Cristo, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Ahí está otra vez el énfasis. El que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida. ¿Por qué queda excluida? Porque no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que la ley de la fe dice? Que la fe es un don de Dios. Dios tiene que darle eso al hombre. Y entonces, si es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿dónde está la jactancia? En ningún lugar. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Separado de eso. Recuerda ese versículo, porque cuando lleguemos a Santiago, Santiago va a aparecer que está diciendo que las obras me justifican. Y si lo tomas solo, eso es lo que Santiago dice. Pero no puede significar eso cuando ya Pablo dice claramente otra vez, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ahí está la justificación por fe solamente. En teología hablamos de monergismo y sinergismo. De hecho, en infectología hablamos de sinergismo, cuando dos antibióticos tú lo usas al mismo tiempo y el efecto de ambos combinados es superior al efecto de cada uno de ellos por separado. Entonces, sinergismo no es simplemente un término teológico, es un término que puede ser usado en teología, pero hablamos de monergismo para referirnos a una sola cosa y sinergismo a una colaboración. Entonces, nosotros entendemos, por lo que la palabra revela, que la salvación es una obra de Dios solamente, de principio a fin. Es por gracia, por medio de la fe, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Mientras que el otro grupo, los armenianos, entienden que la salvación es un sinergismo, como lo entiende la Iglesia Católica también, que es una obra de cooperación entre Dios y el hombre. No vemos cómo el hombre puede cooperar cuando él está muerto, en delitos y pecados. No vemos cómo el hombre puede cooperar cuando su voluntad está esclava al pecado. No vemos cómo el hombre puede cooperar si su mente no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede, como dice Romanos 8, 6 y 7. Entonces no hay tal cooperación realmente. Y por eso, una vez más, volvemos. Es por fe en Cristo, pero es una fe que Dios da como un don. ¿Qué es lo que Efesios 2, 8 y 9 dice? La salvación es un don de Dios. Y esto no es de vosotros, sino de Dios, por su gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Mira como Romanos 3, 21 y 22 dice, y ya yo lo expliqué esto, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. La palabra justicia en la Biblia tiene por lo menos dos traducciones distintas. Tiene más, pero vamos a hablar de dos.
dos acepciones distintas. Uno es la justicia que aplica un juez. Yo voy a una corte y me hacen justicia. Pero la otra, el otro significado es lo que hemos estado explicando de la rectitud moral. Y en este caso, cuando el texto dice que la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe, está hablando de la justicia, la rectitud moral de Dios que yo recibo por medio de la fe. Pero se refiere también a un estatus, un estado en el que yo estoy declarado justo delante de Dios. De manera que no es simplemente la santidad de Cristo o su rectitud moral que me ha sido entregada cuando hablamos de justicia, sino que el término también hace referencia a un estado en el que yo me encuentro de justificación, de perdonado y justificado, declarado justo delante de Dios. Y eso es lo que es por fe solamente. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, el día en que yo creo, entonces, mis pecados han sido imputados, cargados a la cuenta de Cristo. Y la santidad de Cristo es cargada a mi cuenta. Por tanto, como hemos explicado tantas veces, en la cruz Cristo fue tratado como si Cristo hubiese vivido mi vida. Y el día que yo recibo a Cristo, el día que yo le entrego mi vida, yo soy tratado por el Padre como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Por eso no voy a la cruz, por eso no voy al infierno, por eso voy a la gloria. ¿Por qué? Porque Dios me trata como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Y Cristo fue a la cruz y estuvo ahí en la cruz y pasó por las 3 horas de oscuridad, se sintió abandonado del Padre porque Él estaba ahí, porque estaba en sustitución mía como si Él hubiese vivido mi vida. Salvación, dice Pablo, que es la justificación, es por medio de la fe, atestiguada por la ley y los profetas. Con eso Pablo me está diciendo, esto no es nuevo, esto no está en Romanos solamente. Lutero la descubrió cuando estudió el libro de Romanos, pero esto no es nuevo, esto había sido anunciado todo el tiempo. ¿Dónde fue anunciado? Bueno, lo vamos a ver. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció, le fue contado por justicia. En el Génesis, en el primer libro de la Biblia, se me dijo cómo fue Abraham salvo. Abraham creyó en el Señor. Creer es fe. Y eso le fue contado por justicia, por righteousness, por carácter moral. ¿Qué fue lo que le fue contado por carácter moral? Cuando creyó. Estamos en el capítulo 15. Abraham, en ese momento, ni siquiera era Abraham, era Abraham, donde Dios le hizo una promesa que le iba a dar un hijo, y el hijo de la promesa, a través de ese hijo vendría el Salvador. Pero lo único que Abraham entendió en ese momento es que venía el hijo de la promesa. Él creyó, y esa fe que depositó en el Dios que se le reveló, se le fue contado a Abraham por justicia. Nota entonces cómo el Nuevo Testamento repite una y otra vez lo que Abraham hizo. Escucha, Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Una y otra vez. Pablo está explicando en Romanos cómo se da la salvación, y a los Gálatas lo está reprendiendo, porque después de haber comenzado por el Espíritu, estaban tratando de volver a las obras de la ley, como si las obras de la ley lo pudieran justificar, y él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego llegamos a Santiago. Santiago dice en 2:23, y se cumplió la Escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23, porque ahora vamos a lidiar un poquito con Santiago un momento. Yo quiero que tú entiendas que Santiago, que fue un libro que Lutero al principio no quería aceptar como inspirado porque no lo entendía, Santiago dice claramente en 2:23 que la Escritura se cumplió cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El texto ahí, o la palabra traducida como contado en el griego es logizomai, que está ahí escrito. Básicamente lo que significa es esto: tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro.
toma 1,000 pesos, $1,000 que me pertenecen a mí y se lo acredita a la cuenta de otro. Ahora, ¿qué resulta? Que mi cuenta queda con $1,000 menos y la suya queda con $1,000 más. Bueno, en el caso de Jesús, la santidad de Jesús me es contada a mí como justicia. Ahora, Él no queda sin justicia, porque estamos hablando de Dios, no de una cuenta de banco ahora, pero es esa imputación, el cargarme a la cuenta mía aquello que realmente le pertenece a Jesús. Recuerda que el texto habla que esto fue atestiguado por la ley y los profetas. Tú llegas a Habacuc, al profeta Habacuc, y de una manera tan clara como Romano lo revela, dice exactamente la misma cosa en 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Abraham no fue salvo por las obras de la ley, porque de hecho ni la ley existía, Moisés vino después de Abraham. Abraham fue salvo de la misma manera que yo soy salvo. No ha habido nadie en el planeta Tierra salvo de otra manera que no sea la misma manera que usted y yo somos salvos. Abraham puso su fe en un Mesías que había de venir, y tú y yo hemos puesto la fe en el mismo Mesías que ya vino. Él la puso hacia adelante la fe y nosotros la pusimos hacia atrás. Pero es el mismo Mesías. Por eso Job, que se piensa que vivió en la época de Abraham, decía, yo sé que mi Redentor vive. Su Redentor, su Salvador, yo sé que vive. Entonces eso es algo que había estado revelado. Y entonces ahora tú encuentras de nuevo Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y mira como Efesios 2:8-9, que ya yo hice alusión a esto, como lo dice. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. De las dos cosas interactuando. Pero ahorita explicamos por qué tiene que ser así. Y esto no de vosotros. Más claro de ahí no puede decir. Es por gracia, por medio de la fe. Pero eso no de vosotros. Sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo puede una religión, cómo puede Roma insistir que las obras juegan un rol cuando literalmente dice no por obras? No solamente eso, sino que Romanos dice claramente, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿En la ley de las obras? No, la ley de la fe. Claramente, una y otra vez enfatizando cómo se da la salvación. La salvación es por gracia. Pero el instrumento es la fe, la confianza que yo deposito en la persona de Jesús. Los reformadores pudieron entender, como hay mucha gente que tú dices hoy en día en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Pero vive como si Dios no existiera. Pero él dice que cree en Dios, sí. Pero ¿realmente él cree en Dios? Bueno, él dice que sí, él dice que él cree que Dios creó el mundo. Pero ¿realmente él cree en Dios de una manera que lo salve? Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces ellos aprendieron o supieron cómo ayudarnos a entender que hay una fe salvífica que salva y hay una fe que no es salvífica, que no me da ninguna salvación. Y Santiago también nos ayuda a entender eso. Pero lo que ellos decían es que la fe que salva tiene 3 componentes. Aunque usted no sea teólogo y usted es salvo, si usted es salvo, aunque no entienda ni siquiera ninguno de estos términos, usted tiene estos 3 componentes en su fe. Número 1, usted tiene conocimiento. Conocimiento de su pecado, conocimiento de que Cristo es el Redentor. Usted tiene ese conocimiento. Eso es notitia, como noticia, notitia en el latín. Luego, si alguien te pregunta, ¿tú crees que Cristo es el único Salvador? Tú asientes, ascensos, ¿estás de acuerdo? No solamente que tú lo has oído, sino ahora que tú te has puesto de acuerdo. Pero eso no me salva. Y la razón por la que no me salva es porque Satanás y sus demonios saben, tienen el conocimiento, que Satanás, por ejemplo, es pecador. ¿Satanás sabe que él es pecador? ¿Satanás sabe que Cristo es el único camino para llegar a Dios? Él asciende a eso, pero está condenado. Y por eso es que Santiago me dice, literalmente, ayudándome a entender la diferencia de fe y fe, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. De manera que si tú tienes el componente 1 y el componente 2 de la fe, quizá califica para ser un demonio, pero no para ser salvo. Para ser salvo yo necesito un poco más. Yo necesito fiducia. De la palabra fe, confianza depositada en Dios. Si tú le preguntas a Satanás, ¿tú tienes tu fe depositada en Dios? Te va a decir que no.
Y le pregunta a los demonios, ¿tú tienes tu fe depositada en Dios? No, no la pueden tener jamás. Son sus enemigos. Santiago 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Yo voy a la universidad, me gradué de ingeniero. Yo soy ingeniero. Qué bueno. ¿Tiene alguna obra que me enseñe? No, yo nunca he hecho ni una cera. Voy a la universidad, me gradué de médico. ¿Tú tienes algún paciente que me pueda? Yo ni una temperatura he tomado. Entonces yo no puedo creer que tú eres médico, no puedo creer que tú eres ingeniero, porque el paciente que tú atiendes y la obra que tú haces como ingeniero son las que dan la evidencia de que ya tú pasaste por ese proceso. Entonces, ¿de qué me sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, ¿acaso puede esa fe salvarlo? O sea, Santiago está lidiando con la naturaleza de la fe. Es distinto a con lo que Pablo estaba lidiando. Pablo estaba lidiando con la naturaleza de la justificación, cómo yo soy salvo. Santiago está lidiando con la naturaleza de la fe. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? ¿Qué les sirve? No tengo que ponerme, tengo frío, calentados. Ajá, ¿con qué tú quieres que me caliente? ¿De qué les sirve? No les sirve de nada. Entonces él está usando esa ilustración, está usando una ilustración de que si tú envías a un hermano diciendo que tiene frío, calentados y no hacen nada, pero a él no le sirve de nada. Pues de esa misma manera hay fe que no sirve de nada, lo que está diciendo. Así también, te das cuenta que está haciendo una ilustración, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Porque la fe, si es una fe viva, tiene obras. Entonces la salvación no es por obras, pero resulta en obras.